SER Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. A esta hora, la principal hipótesis que se baraja sobre las causas del brote de peste porcina africana detectado en Cataluña es que uno de los jabalíes se comiera un bocadillo infectado, un bocadillo que estuviera ahí tirado en una zona de basura, con embutido en mal estado, porque en esa zona debe haber mucho transportista que pudo haberlo traído de otros lugares en los que sí hubiera peste porcina. Esto es lo que ha explicado Luis Planas, ministro de Agricultura, hace unos minutos, tras reunirse con el sector porcino. Hay muchas posibilidades de que efectivamente el origen del foco esté situado en algún elemento de alimentación humana que pueda proceder de algún país donde efectivamente existía la peste porcina y que ha acabado cerca de una vía de comunicación. Yo creo que esta es una de las hipótesis sin duda más plausibles. Cristian Gortázar, catedrático de Sanidad Animal en el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos de Castilla-La Mancha. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Por aclararnos, y esto es lo prioritario, la peste porcina africana no salta de los animales a los humanos. Efectivamente. No hay ningún problema ni para el consumo de productos porcinos ni para ninguna otra cuestión que afecte a la salud de las personas. Problemas exclusivamente de los porcinos, tanto domésticos como del jabalí. Aunque yo me coma un trozo de carne de un jabalí que haya estado infectado, no me va a pasar nada. No pasa absolutamente nada. El único problema es que algún resto de esa carne vaya a parar a otro cerdo o a otro jabalí, y entonces sí tenemos el problema de que se puede producir una transmisión. Porque entre ellos sí se contagian. Sí, pero tiene que mediar sangre, es decir, o consumo de productos cárnicos o carroñeo, que desafortunadamente el jabalí es bastante carroñero, o bien una agresión o un comportamiento sexual en el que medie sangre. Esta tesis, que parece que es con la que están trabajando ahora mismo las autoridades, de que puede deberse a un bocadillo con embutido que viniera infectado de otro país, esta tesis es verosímil. Vamos a ver, sí, seguramente será un producto, que sea un bocadillo, que sea una salchicha o que sea cualquier otro producto, eso ya es más difícil, ¿no? Pero sí, muy probablemente sea algún alimento o algún producto cárnico traído de un país infectado. Esa es la cosa más lógica. ¿Y cómo se ataja esto? Pues una vez que se ha metido, no hay más remedio que seguir las indicaciones de la Unión Europea. La Comisión tiene protocolos para enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, llevamos muchos años en el sector porcino español mejorando la bioseguridad. Ese es un paso fundamental. Y cuando la enfermedad aparece en jabalíes, pues hay que actuar sobre ellos. Eso quiere decir, sobre todo, y cosa fundamental, detectar y recoger todos los cadáveres, porque en esos cadáveres quedarán restos de virus que pueden eventualmente contagiar a otros animales, incluso tiempo después. Entonces ese esfuerzo tiene que ser tremendo, y a partir de que se determine dónde aparecen los casos, y eso tardaremos todavía 2 o 3 días o quizás incluso un poquito más en definir exactamente cuál es la zona. Una vez que la zona está definida, cerrarla pues lo mejor posible con barreras a poder ser físicas, de forma que no pueda salir de ahí ningún animal infectado. Y a partir de ahí, evidentemente, pues intentar reducir las poblaciones que haya alrededor para limitar en lo posible la posibilidad de expansión del virus. Vemos que se contagia entre jabalíes, entre cerdos, pero ¿puede saltar a otros animales? Yo que sé, ¿puede un jabalí transmitírselo a una vaca o no? No, en absoluto. Solamente afecta a suidos, solamente afecta a jabalíes y a cerdos. Afortunadamente no hay ninguna otra participación de ninguna otra especie animal. O sea, ahora mismo podemos decir que el problema más grave al que nos enfrentamos, si esto no escala en cuanto a una cuestión sanitaria, pero el problema más grave al que nos enfrentamos es el económico, las repercusiones comerciales que pueda tener esto. Bueno, pero es que es un problema muy grande. El sector porcino en España es un sector moderno, un sector industrializado, un sector que da lugar de forma directa, más indirecta, a unos 300.000 puestos de trabajo.
que supone aproximadamente un 17% del PIB agrario español y que por tanto va a tener un impacto, o podría tener un impacto si eso se extendiese, pues muy importante. Afortunadamente, pues todavía se trata de una situación local que se puede atajar con las medidas previstas y que ojalá no lleve a mayores, ¿no? Pero potencialmente el riesgo es grande y además afectaría precisamente a un montón de empleos en la zona rural. Estamos tanto hablando de la despoblación y de los problemas de la España rural, pues este es un problemón si se extendiese, ¿no? ¿Va a haber que sacrificar a un número importante de animales? A ver, lo importante es entender que esto es una enfermedad hemorrágica. Una enfermedad hemorrágica dramática para el individuo que la sufre, para el jabalí o para el cerdo que la sufre. De modo que los animales que se sacrifiquen, que hay que entender esos sacrificios como una eutanasia, y es una eutanasia bastante más humanitaria, bastante más, deseable que la muerte horrible que produce una peste porcina con las hemorragias y con todas las consecuencias clínicas que tiene, ¿no? Cristian Gortázar, catedrático de Sanidad Animal, muchas gracias, buenas noches. Nada, muchísimas gracias a ustedes por llamar al IREC. Gracias. Y sobre las repercusiones económicas planas, el ministro de Agricultura ha dicho esta noche una cosa que es importante, que China va a seguir comprando carne de cerdo del resto de España, al menos por ahora. China es nuestro primer cliente externo de carne de cerdo. Si se cerraran todas las compras de carne de cerdo español desde China, eso podría ser un golpe durísimo para el sector. Por ahora solo van a prohibir la carne de cerdo procedente de la provincia de Barcelona. Es lo que se llama principio de regionalización. Esto lo ha confirmado el ministro Planas esta noche. Hemos confirmado que China aplica efectivamente la regionalización que fue firmada hace escasamente 3 semanas. Se aplica exclusivamente la regionalización a la provincia de Barcelona en el caso de China. Y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, confirma que más de 400 personas están trabajando ahora mismo sobre el terreno para contener el brote, entre ellos 100 soldados de la Unidad Militar de Emergencias. Este mensaje lo acaba de mandar Illa desde México, donde está de viaje oficial. Pedir una vez más a los ciudadanos que respeten las indicaciones que damos desde el Govern de Cataluña. Nuestra prioridad es perimetrar y controlar el brote en la zona donde se ha originado, que es la zona de Collserola, en el área metropolitana de Barcelona. A este efecto se han desplegado más de 400 efectivos. La prioridad es parar el brote, ayudar al sector y superar la emergencia. Seguimos en Hora 25. Venga, desplegamos ya la mesa del análisis en Hora 25, hoy con Manuel Rico, buenas noches. Buenas noches. Mariano Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aymar? Y Buenas Esther noches. Palomera, muy buenas noches. Aymar. El PP va a utilizar su mayoría absoluta en el Senado para citar a comparecer allí a Santos Cerdán. Ellos saben que Cerdán va a llegar y no va a decir ni palabra, porque con la que tiene en los tribunales Santos Cerdán sería suicida ponerse a contestar preguntas allí en el Senado y arriesgarse a patinar. Pero el PP lo que quiere no es tanto respuestas por parte de Cerdán, sino la propia comparecencia en sí, esa imagen, y de hecho han agendado la comparecencia estratégicamente a unos días de las elecciones en Extremadura. Las elecciones son el domingo 21. La campaña termina, por lo tanto, el viernes 19. ¿Cuándo han citado a Cerdán en el Senado? El miércoles 17. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. Cuando la campaña está acabando y la jornada de reflexión y las urnas estarán a la vuelta de la esquina, el PP no se tapa y pone la Comisión Koldo al servicio de su campaña. Para justificar la citación, Génova le compra toda la mercancía a Koldo y al entorno de Ábalos. Es que Koldo apunta a cobros de comisiones de hasta 1 millón de euros por parte de la esposa del presidente del gobierno, de Begoña Gómez. Y la verdad es que Víctor Ábalos apunta al intento de compra de silencio de su padre en nombre de Pedro Sánchez. Para hablar de todo esto llaman a Santos Cerdán, aunque asumen que realmente, inmerso como está en un proceso judicial, no hablará de nada. Pero el PP está embalado, tanto que ahora no descarta llamar a alguien que hasta hace poco era una línea roja para el propio Feijóo. Solo puedo decir que no descartamos citar a Begoña Gómez. Y por lo tanto, tiempo al tiempo. Dice Tellado que es tiempo para que a pesar de la omertá suene la traviata. El sanchismo empieza a cantar. Lo hace desde fuera y desde dentro de la cárcel. Y el PP va a subir el volumen para que toda España escuche la traviata sanchista. Al PSOE, más que ópera, lo que está haciendo el PP con el Senado y su comisión le suena a circo. Montse Mínguez. Y es que el Partido Popular está utilizando el Senado
para su circo. Y eso es en lo que están convirtiendo la institución tan importante como es el Senado. Y tampoco terminan de ver estos manejos en Vox, donde siguen pidiendo la moción con unas maneras que recuerdan a las de Aznar. Y el señor Feijóo, que puede presentar una moción de censura, dice: pues como no quiero presentarla, para disimular, convoco una manifestación en domingo. Cuando uno tiene capacidad de hacer otras cosas, pues que haga. Pues bien, en Génova tienen claro que moción para perder, pues no. Rico. Bueno, a ver, es evidente. Yo sigo creyendo en el papel de las comisiones de investigación, ¿no?, que hemos debatido durante décadas ya, ¿no?, sobre si son útiles las comisiones en el Parlamento. Yo sigo teniendo fe en ellas. Creo que hay muchísimas ocasiones en las que han aportado documentación, testimonios que son relevantes, pero bueno, es evidente que hay otras en las que lo que se busca es una utilización política nada más, ¿no? Obviamente Cerdán no va a hacer ninguna declaración. Hay que decir que tal y como les fue la última, que fue la comparecencia de Sánchez, en la que bueno, pues el senador que lo interrogó hizo el ridículo, pues casi mejor que no hable, pero bueno, pues por motivos obvios de defensa está imputado, no va a declarar nada, y el hecho de que lo pongan 4 días antes de las elecciones, pues es un ejemplo clarísimo de cuál es el objeto, ¿no?, que es la foto, y tener en plena o casi al final de la campaña bueno, pues el tema de Cerdán en el foco nacional, ¿no? Más allá de eso, la otra parte, la del PP y sus manifestaciones, bueno, yo creo que de momento el PP no está consiguiendo que el foco que lleva poniendo 6 meses en la corrupción, hay motivos para ello, pero otra cosa es el discurso extremo, para el que yo creo que no hay motivos, como el tema de que esperan que Sánchez vaya a la cárcel. Bueno, no se está traduciendo en una movilización callejera al mismo nivel, ¿no? Pero bueno, eso forma parte de la estrategia, más allá de las capacidades dialécticas del señor Tellado, que requerirían probablemente otro programa aparte, ¿no? Mariano. Bueno, yo creo que sí hay una razón para llamar a Cerdán, y es que Cerdán ya ha declarado en esa comisión, pero digamos en su antiguo papel de persona inocente, por decirlo de alguna manera, y desde luego de persona que contaba con todo el respaldo, bueno, con todo el respaldo del PSOE, que era la persona que mandaba en el PSOE. Entonces, sí me parece lógico llamarle después del informe de la UCO, etcétera. Lo que pasa es que es evidente lo que estáis diciendo, que lo más probable es que no declare, no diga nada, y por lo tanto sea, en fin, una ocasión baldía. El Partido Popular apunta también, le da mucha credibilidad a lo que está diciendo Ábalos y su hijo, el señor Víctor Ábalos. No sé si también le da la credibilidad cuando el hijo de Ábalos exonera a Ábalos de cualquier responsabilidad penal, pero el PP habla, por ejemplo, de lo que dice Ábalos, que Cerdán llegó para ofrecerle, bueno, más o menos puestos de trabajo, incluidas tertulias televisivas, a cambio de su silencio, de que dejara el escaño, etcétera. Y citan no sé cómo definir, la consultora, empresa, compañía Acento, que lidera el exministro José Blanco, el exministro socialista, pero es que también la lidera un exministro del Partido Popular, Alfonso Alonso. Hombre, le tienen muy a mano. Si no le quieren llamar a declarar en la comisión, que tampoco estaría de más, pues, en fin, le tienen muy a mano para preguntarle acerca de esa supuesta oferta que habría hecho el PSOE a Ábalos. Palomera. Decía Manolo que él no tiene ninguna fe en las comisiones, que tiene fe en las comisiones de investigación. Sí. Yo también tengo fe en las comisiones de investigación, lo que no tengo es ninguna fe en la preparación de los senadores del Partido Popular que están adscritos a esa comisión, porque en los meses que llevan trabajando han hecho una constante demostración de falta de información, de muy poco estudio y de tener muy poco interés en llegar al fondo de la cuestión. Lo que quieren es mero espectáculo. Como tú has subrayado, hay una coincidencia en las fechas de por qué le citan a Cerdán en ese momento, que es la cercanía o la víspera de la campaña electoral de Extremadura. Saben perfectamente que si Cerdán no aportó ningún testimonio ni ninguna prueba valiosa la primera vez que fue convocado en esa comisión, mucho menos lo va a hacer ahora que está inmerso en un procedimiento judicial, y lo que buscan es una fotografía y un espectáculo más como otro de tantos que han dado en esa comisión.
Lo que me sorprende, Mariano, es que a Cerdán ahora, los que decíais que en el Partido Socialista solo mandaba el presidente del gobierno como secretario general, Pedro Sánchez, sostengáis ahora que quien mandaba en el Partido Socialista era Cerdán. Quienes llevamos muchos años haciendo información del Partido Socialista sabemos que ni Cerdán ni nadie mandaban en el Partido Socialista, que quien manda y quien mandaba es el secretario general del Partido Socialista. Y respecto a lo que... Cerdán era un señor que pasaba por ahí, ¿no? No, era un secretario de organización que... Hombre, yo creo que tenía poder en el PSOE, vamos, no creo haber dicho... Tenía poder territorial, sí, indiscutiblemente, pero no mandaba en el PSOE. No creo haber... No mandaba en el PSOE. Dadme un segundo, volvemos ahora mismo a este debate, pero es que tengo en la mesa a alguien que ha mandado mucho. En el PSOE, en el gobierno, en todas, y sigue mandando mucho. Carmen Calvo, buenas noches. Buenas noches. Presidenta del Consejo de Estado. ¿Cómo está, presidenta? Pues estoy bien. Es un órgano muy importante, muy solemne, en el que se aporta mucho, se aprende mucho y lo estoy disfrutando. Hoy el rey esta tarde ha presidido la Comisión Nacional para la conmemoración de los 500 años del Consejo de Estado, que se creó en Granada. Lo creó el emperador Carlos V, Carlos I para los españoles, y lo creó con una idea modernísima. Yo la he citado hoy. La idea era la siguiente: voy a gobernar prácticamente el mundo conocido, ¿no? Menos Inglaterra y Francia, pues de sus 4 abuelos hereda media Europa, las posesiones españolas al otro lado del Atlántico. Y es una reflexión muy, muy moderna. Dice, esto tiene tal envergadura que necesito un contrapunto fuera de mí, de mi propio poder personal, que era todo, evidentemente, ¿no? Hasta el punto de que le llama Consejo de Estado. Eso no existía. Existían consejos privados de los reyes, el Consejo de Castilla, de la Corona de Castilla, de Aragón, el de Indias para gobernar. Y no hay nada que se le parezca con tanta modernidad, con esa idea de que el Estado existe por encima de los poderes, que luego los comuneros de alguna manera se lo vienen a decir. Los comuneros lo que le llegan a decir en un momento es: el pueblo español está por encima de la corona. Que yo imagino que él pensaría, me había dado cuenta que hay algo que está por encima de todos nosotros. Yo creo que por esa razón ha durado en una historia como la de España, tan interesante pero tan convulsa. ¿Tiene sentido un Consejo de Estado 500 años después? O sea, hoy tiene sentido la existencia de un Consejo de Estado. Es que hacemos lo mismo. Yo creo que esa es la piedra de toque del asunto, es que hacemos lo mismo. Es que cuando una función muy importante, entre otras, cuando el gobierno tiene un anteproyecto de ley que tiene que traer al Consejo de manera preceptiva, nosotros lo que hacemos es, sin debate político, porque eso no nos corresponde a nosotros, mirar la ley y advertirle: tiene este problema, te va a dar este problema con esta ley porque la va a concatenar, y le observamos los asuntos que nosotros vemos que son mejorables. Pero es posible observar una ley sin gafas políticas. Quiero decir, en el Consejo de Estado hay muchos expolíticos. Sí, además es que el reglamento obliga a que seamos expolíticos en algunos casos, porque allí se produce una mezcla extraordinariamente humana y políticamente inteligentísima. Está el cuerpo del letrado, que es un cuerpo por oposición, tengo que decir que uno de los grandes cuerpos jurídicos del Estado, y luego los consejeros tienen todo bagaje personal, experiencia, fundamentalmente en el campo de las responsabilidades públicas, pero es que esa es la vida de un Estado democrático. Lo que ocurre es que nosotros hacemos algo de lo que se lleva hablando en este país muchos años, el asunto de la independencia. La independencia no es que no tengas ideas, la independencia es que tus ideas no contaminen tu opinión técnica en un proyecto. Es decir, la idea es la imparcialidad. Llevamos años dándole vueltas a este asunto y nosotros vemos la envergadura política y tenemos posiciones diferentes. Pero usted, por ejemplo, que fue vicepresidenta de este gobierno... Sí, yo lo he visto del otro lado todo el tiempo. ¿Usted realmente puede ser imparcial? Quiero decir, a usted ahora le mandan desde el gobierno al Consejo de Estado una ley que usted dice, esto flaquea por aquí y por allá. Hasta el punto de que un día me quedé sola yo opinando en contra de la propuesta del gobierno. ¿Con cuál? No se puede decir porque yo tengo prohibido hablar de los asuntos que pasan por el Consejo de Estado, puedo hablar de manera abstracta. Claro, porque
Por eso es el Estado, porque tienes que hacer un esfuerzo por encima de la polémica para ver fríamente si aquello es mejorable, mejora, tiene sentido en este momento de nuestro país. Por eso se llama Estado, porque nos elevamos por encima de eso. Yo he sacado dictámenes de anteproyectos de ley que han sido la conversación pública de 3 meses y de ustedes en todas las tertulias habidas y por haber, en estos tiempos, por unanimidad. Por unanimidad. ¿Y eso cómo se consigue? Pues con altura de miras, sabiendo perfectamente que cuando alguien está defendiendo una posición más política que técnica, el argumento técnico lo desarma y además lo desarma delante de todo el mundo. Y de repente es tu opinión, que es respetable, y la mía. Pero el asunto de esta ley para ti, para mí, no es eso. Para ti, para mí, es que va a afectar a este reglamento de la Unión Europea que estamos transponiendo, que no lo podemos transponer de esta manera porque se va a encontrar un problema de legalidad. Nosotros somos un control suave y previo de legalidad y de constitucionalidad de todo lo que pasa por nuestras manos. ¿Son muy duros los debates internos? Sí, pero no duros en el sentido en el que ahora usted utiliza esa expresión. Son duros porque, como decía antes, es que es un lugar donde se sabe mucho derecho. Se sabe mucho derecho, entonces esa matiz es a combatir 40 minutos un párrafo, hasta que el párrafo nosotros consideramos que manda un mensaje a la autoridad consultante, como le llamamos. Nosotros emitimos dictámenes para Ceuta, para Melilla, para Cantabria, que no tiene, al Banco de España si nos lo pregunta, a Casa Real, a los ciudadanos en algunos supuestos donde le piden responsabilidad patrimonial al Estado. Por ejemplo, nosotros cada semana dictaminamos a aquellos ciudadanos y ciudadanas que han estado en prisión preventiva y luego no ha habido condena. Y le piden al Estado resarcimiento económico. ¿Y eso cómo lo valoran? Pues hay reglas jurídicas para saber si lo que se ha producido es un mal funcionamiento de la justicia. El error judicial no. El error judicial es del Consejo General del Poder Judicial. Nosotros ahí no entramos. Y valoramos qué ha ocurrido, valoramos qué ocurrió porque en algún momento en el circuito procesal alguien no estuvo atento para que este individuo, esta persona, estuviera en prisión durante un tiempo con pruebas más que contundentes de que allí puede que no hubiera culpabilidad. Entonces nosotros vemos asuntos muy nucleares de la calidad de la gobernanza y de la calidad de un Estado de Derecho. Y en ese sentido, como usted me preguntaba, pues le diré que lo que ocurre es que, como dijo un presidente hace ya muchos años, nosotros allí vamos cada pleno y cada comisión permanente a examinarnos todos delante de los demás. O sea, que se sabe perfectamente lo que sabe y lo que no sabe delante de los demás. Por eso, repito, es extraordinariamente interesante. Por cierto, ya que ha estado con el rey esta tarde, ¿le ha notado el cabreo por el vídeo que ha grabado su padre? Yo creo que se estaba produciendo en el momento que llegaba, porque era a las 4 de la tarde. Tengo que decir que el rey y el presidente del gobierno, ambos, que han estado los dos, han tenido unos discursos magníficos, por cierto, casi recogiendo la idea del emperador Carlos, diciendo que es el espacio de la calma y de la prudencia y del argumento y de la razón, ¿no? Yo he citado a Berroe, que era quien decía que o vivimos a la luz de la razón o la convivencia es imposible. Esto lo decía Berroe hace 900 años. Y han tenido discursos magníficos y ambos tienen un interés extraordinario, a mí me lo trasladan en cuanto que pueden, para que los ciudadanos, el rey insistió mucho, el presidente, los ciudadanos de este país deben de saber que tienen un órgano que no tiene parangón en ningún lugar de Europa ni del mundo, que ha recorrido la historia de España, ha recorrido a la corona en 4 dinastías, 2 repúblicas, hemos aguantado 2 dictaduras y ahora ayudamos a forjar la democracia. Eso lo ha visto toda la cadena de gente que ha pasado por allí. El presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, salió de allí porque era letrado, del Consejo. Allí ha presidido Gutiérrez Mellado. Quiero decir, allí está la historia de España enterrada, por eso impresiona mucho y yo creo que a todos nos pesa mucho no cometer ningún error de subjetividad de tu posición política para estropear la reputación que tenemos, que es mucha.
no me esquive la cuestión. ¿Cómo interpreta usted el vídeo que se ha grabado el rey Juan Carlos I ahí con el croma, con la bandera detrás? No, usted me conoce. Y hasta donde puedo y en la posición que tengo que mantener evidentemente muchos perfiles de cuidado, como es lógico y esperable de mí, así lo hago. Pero yo viví toda la salida del rey Juan Carlos, era yo la vicepresidenta del gobierno cuando todo aquello ocurrió. Yo creo que tiene un desfase importante de lo que es este país ya. Y francamente pienso lo que piensan casi todos los españoles, que así no le ayuda ni al país, ni a la corona, ni a su hijo, que es ahora mismo el rey. Yo creo que llega un punto de la vida, porque al final todos somos iguales y humanos. Digo mucho la idea que uno tiene que reconciliarse con su realidad y con su momento. Y en ese sentido yo creo que el rey Felipe ha marcado un rumbo radicalmente distinto y que eso forma parte de un pasado que el rey Juan Carlos, el rey emérito, debería de entender ya en los justos términos en los que la sociedad española es muy exigente, y en ese sentido la prudencia y la discreción ayudarían mucho. Presidenta, ¿qué lectura hace de la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado? Pues como no la conocemos es muy difícil saber qué camino jurídico ha seguido, pero yo diría una cosa que me parece que debemos insistir todos. En una sociedad democrática se critican las leyes, se critican los gobiernos, se critican a los cargos políticos y se critican las sentencias. Es el argumento que ha circulado durante muchos días de maximalismo, del que abra la boca. Esto es antidemocrático, porque la virtualidad de una sentencia es que la tiene que acatar y que cumplir. Esa es su virtualidad. Eso es su efecto. Lo que no tiene una sentencia es la posibilidad de que te quedes callado frente a lo que pienses de ella. Esto es importante porque se ha dicho, la gente no puede opinar. Vamos, el respeto al Poder Judicial es el mismo que le tenemos que tener al Legislativo y al Ejecutivo. Ni más ni menos. Y luego, yo lo he dicho en público porque creo que forma parte de esta cadena, yo diría que de respeto por el pueblo español, que es quien se merece siempre el respeto, porque es el único soberano de este país, ¿no? Y claro, una condena, porque de momento es lo que tenemos, de esta envergadura, que inhabilita un cargo público tan importante como el fiscal general del Estado, al pueblo español, no hablo ya de los partidos políticos, al pueblo español hay que dárselo con argumentos. No le puedes decir, lo condeno, se va. Y ahora, sobre todo porque cuando tienes el fallo tan rápido, tienes que tener los argumentos básicos también, porque si no, ¿cómo llegas a ese fallo tan rápido? Si ese fallo se produce después de 4, 5, 6 días, tú dices, bueno, están deliberando, tienen dudas de cómo van a seguir el camino, de los argumentos jurídicos para llegar a esa conclusión. Pero cuando la conclusión está en 24 horas, los argumentos fundamentales tienen que estar claros. Y yo creo que en ese sentido todo esto procesalmente traerá mucha cola, seguramente, en términos jurídicos. Lo que ya opinemos o lo que opine yo en otras lides, no lo puedo comentar en público. ¿Usted cree que hay jueces queriendo echarle un pulso al gobierno y al PSOE? Bueno, pero es que como hemos vivido de la idea falsa de que el Poder Judicial no es poder político, esta es la idea que hemos mantenido. Yo no, porque yo a mis alumnos en clase cuando entraba les decía, miren ustedes, puede llegar un día, ojalá que no les llegue, en el que una sentencia les hunda la vida, independientemente además que les priven de libertad, les hunda la vida. Eso es un golpe de poder extraordinario, además dedicado a ti, con tu DNI, con tus 2 apellidos, para que sepas que es a ti, a quien te dicen que te van a quitar la custodia de un hijo, que tienes que derribar una casa, que tienes que pagar una multa y que te van a meter en la cárcel 5 años. Si esto no se llama poder, que venga alguien y lo vea. El asunto es que los caminos para llegar a esos efectos, los caminos de ese poder son distintos. Pero como acabo de decir, el asunto no está en que los jueces no tengan ideas, porque eso es imposible que no las tengan. Lo que tienen que hacer es abstenerse de todas ellas en su trabajo, en la contaminación de una sentencia por sus ideas. Por lo demás,
Las tienen porque es imposible no tenerlas, las tenemos todos. Y si no hubiésemos andado durante 47 años de democracia pensando que ese poder es técnico, que no es político, que de las sentencias no se puede discrepar, que todo esto reviste una especie de sacralidad, si no hubiésemos estado en eso tanto tiempo, la gente ahora sabría que en una democracia tú tienes derecho a ejercer control con tu opinión pública de lo que un juez ha hecho, entre otras razones porque los jueces se equivocan. No solamente se equivocan a veces en asuntos gravísimos como privar de libertad, pudiéndose demostrar luego que eres inocente, pues como se equivoca un ejecutivo al que se critica, como se equivoca el poder legislativo. Es que esa es la democracia y a esto hay que acostumbrarse en este país y se tiene que acostumbrar todo el mundo. Señora Calvo, su ex compañero de Consejo de Ministros, José Luis Ábalos, está durmiendo en la cárcel desde hace casi una semana. Un juez precisamente lo ha mandado en prisión preventiva temiendo que se pudiera fugar por las penas altísimas que piden para él y para Koldo García por un supuesto caso de corrupción. ¿Usted alguna vez sospechó que Ábalos pudiera ser un corrupto? En estos asuntos supuestamente de delitos relacionados con la corrupción económica, no. ¿Y un putero? No. Bueno, es que esos comentarios que los hacía su propia esposa, está archipublicado, que cuando alguien se hace eco de esto, yo desde luego sí me hice eco y trasladé lo que se comentaba. Se lo trasladó al presidente del gobierno. Entre otras razones porque yo tenía la obligación muchas veces, como corresponde a quien preside. Yo estuve año y medio que era la única vicepresidenta del gobierno y desde luego lo era en los términos de coordinar. Pues en todos los sentidos, porque muchas veces le decía, la ministra no sé qué, está en una mala racha, se le ha muerto el hermano, me da mucha pena verla trabajar, ir y venir a Bruselas, no puede ni lamerse las heridas del dolor, porque estas cosas las comentas, como es lógico, por lo menos las comentas cuando estás en mi situación, ¿no? Y aquello es que lo iba contando su esposa, que en aquel momento lo era, luego se divorciaron. Igual que conté que ella tenía una enfermedad, que ella pasó por una enfermedad en la que todos fuimos a ver si podíamos ayudar y todo esto, porque esas cosas se comentan, porque alguien las ha comentado, pero de lo otro ni idea. ¿Cómo te vas a poder imaginar? De ninguna de las maneras, entre otras razones, porque haré una reflexión general de verdad. 47 años después de vida democrática, con todo lo que hemos visto en materia de corrupción y la gente que hemos visto entrar en la cárcel, ¿alguien de verdad en su sano juicio pensaba que tú podías hacer esto y que no te iba a pasar nada? Es que es muy difícil que tú lo pensaras eso. Pero a ustedes no les pitaba que, por ejemplo, Koldo tuviera semejante papel, que se le nombrara para cargos públicos para los que claramente no tenía preparación. Es que ¿A ustedes en el gobierno yo, eso no les pitaba? Yo, por ejemplo, con Koldo es que no hablé nunca. Yo tenía algún jefe de gabinete con el que sí teníamos más contacto porque eran agendas exteriores, por ejemplo, con el actual jefe de la Casa Real, porque era el jefe de gabinete del ministro Borrell. Pero hay gabinetes con los que tú no tienes que hablar para nada. Quiero decirte, yo con el Ministerio de Obras Públicas, tal, con que si tenía proyectos de ley que los teníamos que ver en el ámbito de la calidad normativa que pasaba por mi ámbito, pues tú no sabes qué es lo que está haciendo con su vida. Y además, piense usted algo. A nosotros nos cogió entrar por la vía constitucional, legal y legítima, que ahora ya me alegro mucho que la haya descubierto todo el mundo, pero usted no sabe que lo primero que se encontró el presidente del gobierno legal y legítimo de España fue a un líder de la oposición que le dijo: ¿usted quién se cree que es? Como si estuviéramos en el bar de la esquina. Es que nosotros nos tocó entrar en un gobierno y luego se vino la pandemia, luego se vino todo, donde teníamos que trabajar a unas marchas, a unos ritmos y con unas situaciones tan singulares, que eso que yo viví en otro gobierno distinto, como en el de Zapatero, del que también formé parte, o el de Manuel Chávez, del presidente Chávez en Andalucía, en tiempos normales, esa sensación de que tenía de poder comer juntos de vez en cuando, comentar, charlar y ver, eso que era imposible, literalmente imposible. Nosotros hemos vivido de situación extraña en situación extraña para resolverla. Esto ahora todo pasa tan rápido que casi no lo quiero recordar, pero yo recuerdo
las noches en las que nunca antes de la 1 de la madrugada tenía que ver con el ministro Illa y con la ministra de Hacienda, como estábamos enfilando las compras excepcionales de medicamentos en plena pandemia, y eso era ya a las 2 de la mañana y a las 6 estabas duchándote porque te estabas yendo ya para Moncloa. Y mientras tanto, supuestamente un compañero de Consejo de Ministros se la estaba llevando Pues eso calentito. es lo que digo, ¿cómo te vas a imaginar con esos cuadros, por otro lado, salvo la pandemia, que eso fue una tristeza enorme, pero para quienes nos gusta la vida pública, la responsabilidad pública, y lo haces con la nobleza que puede y con la limpieza absoluta, era también fascinante estar timoneando un país donde empezábamos a tomar decisiones cada jueves que eran una detrás de otra, mejora de la vida de la gente. No estás pendiente de qué es lo que hace la vida de la gente, salvo que te digan la esposa de no sé quién tiene una enfermedad, y tú decías, ostras, debe estar fatal, y ese día sí que lo llamabas para decirle cómo está. ¿Están preocupados en el PSOE por lo que pueda decir Ábalos ahora que ha decidido empezar a disparar? Yo todo lo que viví allí con la gestión que se hacía de nuestros recursos, me refiero como partido, yo lo que viví era impoluto. Cuando tanto se ha hablado del dinero. A mí me han dado hasta dinero en el Congreso de los Diputados. Cuando yo he sacado los billetes de tren, por ejemplo, y te los tiene que pagar el Congreso, y muchas veces porque te llaman rápido y al final tú los pagas y luego te los dan, y a veces el circuito ahora no lo sé cómo estará, imagino que será vía tarjeta o transferencia, cosas de esas, pero es que tú, si no presentabas el billete con la factura de haberlo pagado, no te lo pagaban. Quiero decir que era limpio, era elemental la situación, ¿no? Aparte que, bueno, lo que se manejaba era un billete, una noche de hotel, no más, porque eso es lo que tú gastas si eres militante y tienes que acudir, y no vives aquí. Yo vivía en Córdoba, tenías que venir aquí. Yo creo que las finanzas del partido eran bastante impolutas por esta misma razón que usted acaba de decir, porque ellos sabían el giro que se había dado. Otra cosa es que, en fin, nos acabaremos enterando de qué es lo que ha ocurrido o de lo que no haya ocurrido. Yo, en ese sentido, también soy muy prudente, porque la situación está en un nivel de procedimiento en el que conviene no hablar de la presunción de inocencia de nadie, evidentemente. Señora Calvo, terminamos. Usted, que ha sido rostro del feminismo en el Partido Socialista, ¿qué le parece que el PSOE lleve medio año sin tramitar, sin hacer nada con las denuncias de 2 mujeres contra Paco Salazar por supuesto acoso sexual? Es una información que ha publicado hoy el diario.es y la verdad es que es impactante. Pues muy mal. Pues es que yo en esto no tengo ningún tipo de truco. Yo llevo toda mi vida trabajando por la dignidad de las mujeres y por la igualdad de todos, de todo y de todas, y porque eso es la democracia. El feminismo lo único que hace es reordenar una historia injusta contra nosotras, nada más y nada menos, ¿no? Entonces yo ahí no tengo ningún tipo de ambajes para decir lo que pienso, pero sí, por lo tanto, mal. Y si a partir de este momento, por lo que he visto hoy en prensa, la situación se endereza, es lo que hay que hacer. ¿Conocía usted, le habían llegado las andanzas de Salazar? No, porque Salazar, cuando llega, yo ya estoy en Moncloa, y cuando estás en Moncloa estás poco en el partido porque no te da la vida para más. Él también estaba en Moncloa, ¿no? ¿Qué? Él también sí, estaba en pero Moncloa. él estaba en el gabinete del presidente. Claro, es que vivimos a veces. Podemos trasladar la imagen de que un partido grande o un gobierno como el nuestro es una cosa que estás allí todo el día con todo el mundo. Eso no funciona así, evidentemente. Pero a mí me parece mal, porque el Partido Socialista ha hecho un esfuerzo enorme por poner en lo alto de la mesa leyes de igualdad que hoy son un patrimonio de la democracia española, porque las feministas desde dentro del partido hemos hecho un trabajo, yo diría que extraordinario, por colocar en las agendas todos los debates que afectan todavía la desigualdad de las mujeres, entre las cuales está evidentemente la violencia contra nosotras. Pero también tengo que decir una cosa, que creo que también conviene. A todo esto lo rodea, no me refiero al caso en concreto, a todo esto lo rodea mucha hipocresía. ¿En qué sentido? Y me resulta muy curioso
que quienes no han movido un dedo por una ley, quienes han votado en contra de ellas, quienes en un proyecto abolicionista para trabajar contra la prostitución 3 meses antes votaron en contra y 3 meses después, con los audios de Ábalos, se rasgaban las vestiduras. Esos hipócritas no se deben de rasgar ninguna vestidura. Ninguna. Votaron en contra de un proyecto abolicionista. Se pusieron de perfil. ¿De qué se escandalizan? Si eso que hemos oído ahí es lo normal, desgraciadamente, de lo que los hombres piensan, algunos hombres piensan que somos las mujeres como mercancía sexual. Pero si lo estamos viendo hoy en un pueblo de Cantabria donde hay 90 hombres que ya han hecho un chat para mandar fotografías, lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en Portugal. ¿En serio que algunos tenían derecho a escandalizarse? No, tenían derecho a escandalizarse en general las mujeres, en particular las feministas y quienes hemos trabajado en la línea del abolicionismo, que por cierto, el primer proyecto de ley abolicionista lo presentó Clara Campoamor. Si hay uno que va con retraso, es este. Así que cuando veo en determinadas líneas esta especie de escándalo de todo esto, pues me resulta muy hipócrita. Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Hora 25, con Aimar Bretos. Este tema de las denuncias dentro del PSOE por el comportamiento de Paco Salazar es muy delicado por lo que implica de que el partido no ha hecho nada en el último medio año, desde que se presentaron esas denuncias. De hecho, publicaba hoy a primera hora el diario.es que esas denuncias presentadas por 2 mujeres durante un tiempo desaparecieron de la plataforma, del canal interno de denuncias. A última hora del día ya han vuelto a aparecer y estáis publicando, Palomera, a esta hora de la noche el contenido de esas denuncias de 2 mujeres del Partido Socialista por el comportamiento misógino de Paco Salazar, que fue un hombre muy poderoso tanto en el partido como en la Moncloa. Sí, ahora mismo acabamos de publicar las denuncias de 2 de ellas, que hay que recordar que son 2 mujeres distintas a las primeras que denunciaron en el mes de julio y que provocaron la destitución de Paco Salazar tanto en Moncloa como en el Partido Socialista. Todo se tranquila. La verdad es que si alguien tenía alguna duda, que dentro del Partido Socialista la sabía, Aimar, basta con leer los testimonios de estas 2 jóvenes para que se despejen todas las dudas. A mí me resulta francamente inconcebible que un partido como el Partido Socialista, que se define feminista y que dice llevar el feminismo en su ADN, por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la abolición de todo tipo de violencias contra las mujeres, haya permanecido impasible durante 6 meses. No solamente haya permanecido impasible, sino que desde mi punto de vista y después de reconstruir todo lo que ha pasado en estos 6 meses con esos expedientes y con las reacciones y las inacciones que ha habido dentro del Partido Socialista, tengo la sensación de que han intentado echar tierra sobre este asunto. Y han intentado echar tierra sobre el asunto porque efectivamente, como tú has dicho, Paco Salazar era un hombre muy poderoso que ha mantenido, incluso después de esa destitución, algunos lazos profesionales con varios dirigentes del Partido Socialista. Y por lo tanto consideraban que había que echar tierra sobre el asunto y no avanzar en el procedimiento. No solamente no avanzar, sino que de repente desaparecieron estas 2 denuncias, que los testimonios, como digo, son escalofriantes, porque el personaje no solamente cuentan las chicas que les pedía que les enseñara el escote, sino que simulaba allí, haciendo gracias, felaciones, o se subía a la bragueta cuando salía del cuarto de baño a la altura de la cabeza de las muchachas. En fin, es un personaje deleznable de todo punto y desde mi punto de vista incomprensible que haya sido alguien con tanto poder y que nadie, ni en Moncloa ni en el Partido Socialista, tuviera conocimiento, constancia o información sobre cuál era el comportamiento de este personaje que es absolutamente mezquino, aparte de otras muchas cosas, ¿no? Yo creo que con esta llegaba por la mañana y te decía el buen culo que te hacía ese pantalón, o te pedía que le enseñaras el escote. Si te veía mala cara, te preguntaba en mitad de la oficina si habías dormido poco por haber mantenido relaciones sexuales. Nos sometía a situaciones humillantes que para muchas de nosotras fueron traumáticas. Si te agachabas a coger algo del suelo,
te decía que te agacharas otra vez para demostrar lo flexible que eras. A veces cuando llegaba con algún alto cargo de fuera de nuestro departamento, nos pedía hasta que nos levantáramos de la silla para exhibirnos delante de él. Él decía que eran bromas, pero jamás oí que le dijera cosas similares a los hombres que trabajaban en el equipo. Que eran mínimos, eran pocos. Fundamentalmente el equipo de Salazar estaba integrado por mujeres, todas ellas jóvenes, muy preparadas, con dobles grados, con posgrados y másteres, jovencitas, jóvenes, pero muy preparadas. Y lo que menos había allí en ese equipo eran hombres, pero había alguno que asistió a este tipo de actuaciones del personaje y cayó, miró para otro lado y le reía las gracias. A mí me preocupa mucho el miedo que atraviesa a estas dos jóvenes y también a las que denunciaron en el mes de julio, el temor que tenían a denunciar, y me preocupa mucho más que haya habido hombres, muchos de ellos con hijos, con hijas, que hayan dudado de estos testimonios durante 6 meses y que no hayan movido un dedo por tomar medidas absolutamente contundentes y llegar hasta el final. Porque el que desaparecieran las denuncias con una fórmula que desde la calle Ferraz el viernes denominaron ofuscación del sistema, que para que los oyentes lo entiendan quiere decir que las denuncias desaparecieron de ese canal antiacoso, demuestra que si se presentaron el 8 y el 28 de julio, si no me falla la memoria, tuvieron tiempo de que antes de que se ofuscara el sistema, que parece que se ofusca a los 3 meses, hubieran hecho algo para avanzar en la investigación. A pesar de que el propio protocolo antiacoso establece unos plazos muy determinados y reconoce el derecho de las víctimas a tener información puntual de cada paso que se está dando en ese procedimiento, cosa que no tuvieron en ningún momento. Escucha la respuesta que ha dado hoy la ministra de Igualdad, Ana Redondo. También nos gustaría saber su opinión sobre el hecho de que el PSOE haya dado carpetazo a la investigación sobre Paco Salazar después de que haya habido la desaparición de 2 denuncias de acoso sexual. Yo creo que no se ha dado ningún carpetazo, es más, hemos sido muy ágiles. Quiero recordar que Paco Salazar iba a entrar en una ejecutiva y que a raíz de 2 denuncias precisamente se le excluye de esa ejecutiva y se inicia una investigación. Por lo tanto, yo creo que hemos sido muy ágiles. En menos de 24 horas, esta persona que iba a ser una persona esencial dentro de una ejecutiva socialista fue apartada. ¿No le parece sorprendente que a las denunciantes no se les haya dado ninguna respuesta? Es que la respuesta fue rechazar a esta persona. Quiero decir que mayor respuesta yo creo que un partido no puede tener. Un partido que iba a incorporar, como digo, a Paco Salazar. Mayor respuesta un partido no puede tener, Palomera. Bueno, yo sinceramente creo, pero esto es una opinión que no basada en información. Creo que la ministra ha estado completamente desacertada porque agilidad no ha habido ninguna, pero también sospecho que cuando le han hecho esa pregunta la ministra no debía de conocer las últimas publicaciones del diario.es. Me temo, porque cuando dice que la respuesta fue inmediata porque le sacaron de la ejecutiva y de Moncloa, es que no había avanzado en la lectura de las informaciones que hemos publicado en el día de la madrugada de hoy y esta misma noche. Quiero creer que ha sido eso, pero da igual. La declaración que ha dado hoy en la rueda de prensa la portavoz del Partido Socialista, Montse Mínguez, ha llegado a decir en un momento, bueno, es que no estamos hablando de 100 denuncias, estamos hablando de 2, oiga, como si es media. Mariano. Por no entrar en las valoraciones de algunas mujeres socialistas que a mí, sinceramente, me han parecido espeluznantes. Mariano Alonso. Bueno, sí, efectivamente, como si es una sola denuncia. Y luego, claro, está muy bien que haya que se cese a un señor por este asunto, pero ahí no puede terminar la sensibilidad hacia las víctimas con estas cuestiones que nos habéis contado, absolutamente espeluznantes, que además uno piensa, si esto pasa en la élite, porque, en fin, la Moncloa y Ferraz no dejan de ser una élite política en este caso, que no pasará o que no sufrirán esas mujeres, como relataba Esther, jóvenes y muy preparadas en otros ámbitos profesionales, en fin, de menor altura, ¿no? Yo creo que en el caso Salazar efectivamente hubo una reacción fulminante, el famoso día en el que publicasteis eso, cuando el Comité Federal que iba a renovar la ejecutiva después del caso Cerdán, y efectivamente
se apartó a Salazar. Es verdad que hasta donde yo sé, tú me corregirás, él no opuso resistencia. Se habló incluso luego de que se iban a activar a nivel de Moncloa una serie de protocolos. Como esa misma noche, del Comité Federal, se anunció que se ponía en funcionamiento un canal antiacoso dentro de la página web del Partido Socialista, que por otra parte ya existía, pero que a partir de ese momento garantizaba el anonimato para las denunciantes. Una cosa es garantizar el anonimato y luego esgrimir que es muy difícil instruir esos expedientes y esas denuncias porque eran anónimas. ¿Pero qué me está contando? Yo le dejo a Manolo solo por terminar, yo he sido testigo de cómo en altas instancias del gobierno la mención del caso Salazar, que ya creo que nadie puede dudar que hay un caso Salazar, la mera mención de esa expresión, de ese sintagma, si queréis, provocaba casi escándalo. Hombre, ¿cómo que caso Salazar? Bueno, pues parece que sí, ¿no? Que hay un caso Salazar. Rico. Pues tengo poco que añadir a lo que ha dicho Esther, pero por subrayar algunas cosas. Efectivamente, hay escándalos que han afectado, que hemos conocido al Partido Socialista en los últimos meses, en los que en alguno pueden alegar desconocimiento, y no sabemos si es así o no, pero en este caso, una vez que se publicó hace 6 meses, no. Con lo cual es absolutamente incomprensible que no se haya actuado en estos 6 meses, no solo que no se haya informado a las víctimas de los pasos que hayan dado, sino que más allá de que desaparezca o no de la plataforma un día, es que el elemento clave es que no se ha resuelto 6 meses después, lo cual no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Es especialmente incomprensible cuando pues todos sabemos que para el PSOE el voto de las mujeres en el 23J, por ejemplo, fue esencial, que se supone que es un voto y unos mensajes que tienes que cuidar, que la parte feminista es fundamental, y así lo dicen las mujeres del PSOE, y entonces con elementos como este, pues es tirar por la borda absolutamente ese mensaje, aparte del elemento descorazonador, que es muy importante, de qué mensaje le estás enviando a las potenciales denunciantes, ¿no? Que eso es, no sé si casi lo más tremendo, ¿no? Y una última cuestión, es que hay gente en el PSOE que fueron colocadas por Salazar y ahí siguen, y ese es uno de los problemas. Entonces, al final, como no se ha hecho limpieza de esa parte del salazarismo, vamos a decirlo así, pues estas son las consecuencias. Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. Y acaba de terminar la gala de los premios As del Deporte en el Hotel Palace de Madrid. Desde allí vamos a emitir en unos minutos El Larguero con Manu Carreño. Yago de Vega, muy buenas. Hola Aimar, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, lo tenemos ya todo preparado desde ese Hotel Palace. Está Manu al frente para este programa especial de premios, o de la gala As de Premios del Deporte, en el que el gran homenajeado ha sido Rafa Nadal. La verdad es que ha sido bastante emotivo el acto. Ha recibido varios vídeos con grandes estrellas del deporte recordando un poco su carrera. Ha recibido ese premio. También hemos podido oír a Rafa Nadal, así que en media horita estará Manu Carreño al frente del equipo desde ese Hotel Palace. Además hablaremos de Primera División. Ha acabado la 14ª jornada, Rayo Vallecano 1, Valencia 1, y también estaremos muy atentos a la previa de la final de la Liga de las Naciones. Mañana es el partido de vuelta, España-Alemania. No estará Aitana Bonmatí, rotura de peroné, 4 meses de baja. Qué jodida. Sí, pues sí. Mucho. Gracias, Yago. Hasta luego, chao. Hasta luego. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Más frío. Sí, sobre todo sensación, porque las temperaturas, por ejemplo, van a subir un poco las mínimas, bajarán las máximas, pero sobre todo será un día con ambiente un poco desapacible, ya que las nubes serán abundantes. Ya está lloviendo ahora en Galicia. Durante la madrugada esta lluvia se extenderá a Asturias, después a Castilla y León, el Alto Ebro, sobre todo en la Ibérica. Y aquí dejará de llover mañana por la mañana, pero en cambio empezará a llover en todo el interior peninsular y alcanzará durante la tarde también el Mediterráneo esta lluvia, pero muy debilitada. En general no esperamos grandes acumulaciones de agua, la nieve solo en las montañas, pero insistimos en que la sensación será de más frío que hoy. Gracias, Jordi. Adiós. Juan Carlos I, el rey emérito, lleva un paso más allá de su desafío a Zarzuela y se ha grabado un vídeo patético con una pantalla con una bandera de España de fondo, emulando el mensaje de Navidad del rey, hablando de la transición. Se graba un vídeo
hablando de la transición justo una semana después de que Zarzuela le dejara fuera de los actos oficiales por los 50 años de la monarquía. Quiero dejar un breve mensaje para los jóvenes españoles, sobre todo para todos los que no conocéis la historia de España. Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una transición ejemplar. Y pide apoyo para su hijo en ese vídeo. Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo. Es tan surrealista, tan, pues eso, patético que se grabe este vídeo, que hoy el debate en prácticamente todas las redacciones periodísticas de este país durante bastante tiempo ha sido si este vídeo era fake o no, si estaba hecho o no con inteligencia artificial, hasta que nos han confirmado a todos que este vídeo es cierto. La Casa del Rey, que no suele comentar las cosas que hace el emérito, hoy sí ha dejado claro que consideran que este vídeo es innecesario e inoportuno. Manuel Javois, buenas noches. Aimar, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿A ti también te lo parece o no? Sí, lo que tienen que hacer los jóvenes españoles es que sus padres les enseñen, entre otras cosas, el valor o la virtud de pagar impuestos. Eso en primer lugar. Esa es una lección que en todas las familias debería haber y que no sé si se ha producido en la familia del rey. Fíjate, hay un género... Veía este vídeo y pensaba un poco lo mismo que vosotros. Ya no sabemos hasta qué punto esto es real o no. Hay un género de entrevistas que se ha puesto muy de moda hace tiempo en TikTok, que se llama ping pong, y consiste en preguntas muy cortas y respuestas muy rápidas. Promocionalmente suelen funcionar bien porque acompañan el signo de los tiempos. Son vídeos cortitos y respuestas al tuntún. Yo aconsejo al rey emérito el formato. Escribir libros es muy difícil, incluso cuando te los escriben, pero venderlos suele ser un coñazo. Hay que hacer algo muy presuntuoso. Hay que hablar bien de ti en las entrevistas y en los vídeos, explicar al mundo por qué crees merecer la pena. Bueno, hay gente que lo lleva bastante bien. Juan Carlos I siente la necesidad de hacerlo y es una necesidad humana. Ocurre que cuando uno escribe de su vida, y buena parte de su vida ha emergido en la sección de economía muy vergonzosamente, hay dos opciones: taparse y que no se hable de nada, o destaparse y que se hable de todo. Eso es lo que se echa de menos en esas memorias. El tigre puede salir de la jaula con las garras afiladas, pero también tiene que hacer ver que está cubierto de piojos. Esto es una imagen metafórica. Y hombre, depende del padre de que seas, depende de la institución que dejes en herencia y de la percepción que tengan los españoles de ti, pero creo que, llegado el caso, la mejor manera de defender a tu hijo es no defenderlo en absoluto. Un beso, Javois. Un beso. Manuel Rico. Hombre, yo cuando empecé a oír que tenía un mensaje para los jóvenes, tuve ahí un momento de esperanza, ¿no? Porque yo pensé que les iba a decir... Voy a devolver no toda robéis, la pasta. No robéis, no defraudéis Hacienda, no hagáis elogios de un dictador asesino, no humilles a tu esposa en público, no pagues con fondos públicos los gastos de tu amante que has metido en palacio, y así podríamos seguir, ¿no? Y era un vídeo también cortito, yo creo que de mucho más impacto, ayudaría a vender mejor el libro Alabanza, pero no, una vez más el rey nos defraudó porque demostró qué tipo de personaje es, ¿no? Que podríamos poner muchos adjetivos, pero bueno, yo me voy a limitar a decir que es un sinvergüenza descarado. Mariano. Yo me ha parecido absolutamente patético y coincido en la reflexión que te has hecho, Aimar. Yo estaba, de hecho, con unos colegas cuando en una comida y estaba un dirigente político también. Y todos hemos pensado, todos hemos dicho lo mismo. Quizás que todos queríamos creer que era un fake, que era un montaje por inteligencia artificial. Se dice a veces, no sé si hiperbólicamente, que la estética es una cuestión ética. Creo que este vídeo es un ejemplo absolutamente paradigmático, ¿no? O sea, de una persona que ha ostentado una altísima responsabilidad, una persona que, nos guste o no, está en la historia, que aparezca con ese... que aparezca siendo casi un meme de sí mismo. Además de todas las consideraciones que habéis hecho, creo que en primer lugar debería tener un mínimo respeto, ya no por su figura y sus aciertos del pasado, sino por su propia persona, por su propia
persona. Y ojo a lo que ha dicho Javois, que no me parece descabellado que esto sea una píldora más, una estratagema más de absolutamente de promoción del libro, que si no me equivoco pasado mañana, ¿no? Sale a la venta, sí. Lo cual creo que incluso le añade patetismo a la escena. Palomera. A mí me gustaría saber de quién ha sido la idea y sobre todo quién ha hecho la producción del vídeo, para correr la voz de que jamás contraten a alguien que tiene estos estándares de calidad. Sí, estos estándares de calidad, vamos a decirlo así. Yo creo que tú has dado en el clavo. Más allá de que busque la promoción del libro, lo que es una venganza a la decisión de Zarzuela de excluirle hace apenas una semana de los actos conmemorativos de la proclamación de la monarquía en España. Y en este momento considero que no hay mayor fabricante de republicanos que Juan Carlos I, que cada vez que aparece en público en España o en el extranjero, en directo o en vídeo enlatado, lo que hace es proporcionar una dosis de recuerdo de sus peores momentos como jefe del Estado, de un tipo absolutamente pagado de sí mismo, un señor que acumuló un patrimonio de forma obsceno, de forma ilícita, y que según la Fiscalía de este país llegó a cometer hasta 11 delitos y que no fue juzgado por ello porque algunos habían prescrito y otros estaban blindados por la inviolabilidad que le otorga la Constitución. Pero yo creo que para los más jóvenes, que es a quien él se dirigía con este vídeo enlatado, el único recuerdo que tienen de él probablemente sea el de los peores años de su reinado y la peor aportación que pudo hacer a ese país al que dice amar tanto, ¿no? Y luego está algo que habrá escandalizado hoy a los más jóvenes y a los más veteranos, que es lo del PP valenciano con Mazón. El PP, lo que está haciendo con Mazón, o el PP se está choteando de todo el mundo, o cuesta entender lo que han hecho hasta ahora y lo que han hecho hoy. Mazón, que ha tenido que dimitir por su gestión, dejémoslo en nefasta, de la Dana, por sus mentiras también. Este señor que ha dimitido como presidente, pero no como parlamentario, para mantener su aforamiento y para que la jueza no lo pueda imputar, Mazón sigue siendo diputado en las Cortes Valencianas. Pero claro, pasa de presidente a diputado, a parlamentario, y ahí Mazón pierde dinero. Estaba cobrando 91.000 euros entre su sueldo y el cambio de residencia habitual, porque él es de Alicante y por ir a Valencia tal le pagaban un plus. Ahora iba a pasar a cobrar unos 61.000 euros. Claro, ahí perdía dinero el pobre Mazón. ¿Qué ha hecho el PP? Buscarle un plus con dinero público. Le han dado la portavocía del PP en una comisión en las Cortes Valencianas y así va a cobrar 634 euros más al mes, que al año es un pico, estamos hablando de 8.800 euros al año. Pero claro, lo que necesita, ¿cómo le damos una comisión, una portavocía en la comisión cuando al mismo tiempo queremos que tenga perfil bajo? Ahora no está para ser portavoz de nada. Pues vamos a darle una portavocía en una comisión que no se reúna. Vamos a ver, una comisión que lleve 5 años sin reunirse. Bueno, pues hay una comisión en las Cortes Valencianas que lleva 5 años sin reunirse, ni una sola vez. Pero sus miembros, sus portavoces, cobran 600 euros al mes. Esa comisión es la comisión del reglamento, que se reúne cuando hay que cambiar el reglamento de las Cortes, y eso no se hace todos los años. De hecho, lleva sin reunirse, como digo, desde 2020. Bueno, pues en esa comisión el PP ha metido a Mazón a razón de 634 euros al mes por ser portavoz en una comisión que no se reúne. O sea que el PP, en lugar de soltar amarras respecto a Mazón, en lugar de distanciarse de Mazón, en lugar de marcar distancias con la toxicidad de Mazón y pedirle que entregue el acta ya, el PP premia el buen hacer de Mazón con este plus fantástico. Rico, es muy llamativo esto. Bueno, a ver, es llamativo, pero es que no rompe la línea de apoyo y de complicidad que el PP ha mantenido con Mazón desde el día 1, ¿no? Desde el día que Feijóo nos explicó que había estado puntualmente informado, y no sé si cómo consiguió estar puntualmente informado, si solo hablaron, no sé si una vez, unos segundos quizá, ¿no? Bueno, tú dices que no sabes si se están cachondeando de los ciudadanos. Yo creo que sí, es obvio, ¿no? Yo creo que es una burla. No ya por parte de Mazón, que
vamos, yo creo que cualquier ciudadano con un mínimo de conciencia que hubiese tenido la responsabilidad que ha tenido Mazón, como mínimo de negligencia, no sabemos si una responsabilidad penal, pero bueno, yo creo que lo más cerca que se iría cualquier ciudadano normal es a Nueva Zelanda. Pero bueno, Mazón ha resistido un año, ha mentido permanentemente. Acabamos de escuchar las declaraciones de la ex consellera que está imputada, diciendo que lo que le habían pedido ese día, que como estaba tranquilo en la Comunidad Valenciana, era no molestar al señor Mazón durante la tarde de la Dana. Pero bueno, quiero decir que ese personaje ya se ha definido exactamente en la misma línea que el anterior del que acabamos de hablar, el Borbón corrupto. Bueno, pues este señor, el Mazón corrupto, ya se ha definido. Pues claro, lo grave ahí es que todo un partido, a nivel autonómico y a nivel estatal, lo haya apoyado permanentemente, lo dejó caer como presidente cuando ya no quedaba otro remedio, después de que cometiese la indignidad absoluta de ir a un funeral donde te piden a los familiares que no vayas, y bueno, pues obviamente fue recibido como no cabía esperar de otra forma, pero es que lo mantienen aforado, siguen protegiendo sus mentiras y ahora lo premian también económicamente, ¿no? Pues es que es un despropósito absoluto, pero reírse a las víctimas, como se ríen por sistema de las víctimas, como se han reído en Madrid de las víctimas de las residencias, como se han reído de las víctimas del JAC, como se han reído de las víctimas del 11M, es que es una constante, parece que está en el ADN del PP. Palomera y Mariano. Y sigue como presidente del Partido Popular en Valencia, que yo creo que esto no es un dato menor. Es probable que la Dirección Nacional diga que desconocía este plus que han decidido otorgarle desde el PP valenciano. Yo creo que la Dirección Nacional no sabía nada, pero sí sabe que sigue como presidente del Partido Popular en Valencia. Es probable que la decisión haya partido del nuevo presidente de la Generalitat, del señor Pérez Llorca, que es un mazonista de primera hora y que ha llegado ahí por ser precisamente un hombre de Mazón. Pero es que además esta decisión se toma con la aquiescencia de Vox, que es ya el único defensor que le queda al señor Mazón y el que ha decidido sostenerle hasta el último momento. Por lo tanto, serán ambos partidos quienes tengan que dar explicaciones al respecto, no solamente a las víctimas, sino también al conjunto de los españoles, que creo que no habrá un solo español que considere de recibo que a este expresidente de la Generalitat se le premie con un plus mensual por los servicios prestados, sobre todo por su actuación el día de la Dana. Alonso. Bueno, tiene todas las trazas de una de esas maniobras que no hacen sino alejar a la ciudadanía de la política. Evidentemente, buscar, como tú has explicado, Aimar, esa comisión María o esa comisión fantasma para darle un sobresueldo, lo has explicado bien, 8.000 euros al año, que en fin, que es un dinero, para compensar la pérdida de dinero porque ha perdido la presidencia o porque ha dejado la presidencia de la Generalitat. Bueno, pues si dejas de ser presidente de la Generalitat y más en estas circunstancias, pues es que igual te mereces una rebaja salarial. Igual te mereces irte a tu casa. Sí, pero ¿no? Y es que además a mí igual, no sé. Me sorprende esto, sabiendo como sé y que hay gente en el Partido Popular Valenciano y no menor que están muy indignados y que les parece que ha sido terrible todo esto en el Partido Popular Valenciano y fuera de Valencia. No sé hasta qué punto esos dirigentes no han hecho presión para que exactamente la misma para que y no lo hagan público, claro, porque es que luego se van a reconcomer, van a tener úlceras que podrían evitar explicando lo indignados que están. Bueno, y no han debido de estar indignados en el último año que han sostenido ahí, pero eso que dices tú es, digamos, a más, pero sin llegar a ese grado de ejemplaridad, por lo menos que internamente eviten este tipo de yo creo que la indignación, este tipo de cosas grotescas. Mariano, ¿no? La indignación no se manifiesta con aplausos y con vítores como los que le regalaron a Mazón en el último Congreso Nacional del Partido Popular, que hasta el presidente del Partido Popular aplaudió la presencia de Mazón y dijo qué bien lo estás haciendo. Por lo tanto, no deben de estar muy indignados. Bueno, están muy escondidos, entonces. Hay dirigentes, sí, claro, no lo dicen en público, pero hay dirigentes que están indignados y que, bueno, pues
En fin, esto, entre otras cosas, aunque evidentemente es infinitamente menor al lado de todo lo demás, y en primer lugar las víctimas, esto ha afectado al Partido Popular. Claro. Hoy en Almería han investido al nuevo presidente de la Diputación del Partido Popular. Sabéis que renunció al cargo Javier Aureliano García, que era el anterior presidente de la Diputación, al que la UCO sitúa dentro de una trama de supuesto cobro de mordidas a cambio de amaño de adjudicaciones públicas. La UCO encontró en la despensa de la hermana del presidente de la Diputación 7.600 euros que ponía en efectivo, ponía un cartelito: este dinero es de Javier Aureliano. Bueno, pues después de que lo detuvieran, este hombre dimitió, su vicepresidente, que también estaba metido en ese supuesto ajo, también dimitió, y hoy han investido al que era vicepresidente quinto de la Diputación. Esta es otra noticia, que la Diputación de Almería tenía vicepresidente quinto. Bueno, pues hoy lo han investido presidente, y en lugar de desmarcarse de los claros indicios de corrupción de su antecesor, le ha dado calorcito en su discurso de investidura. He de reconocer que han sido semanas complicadas para nosotros. En este sentido, me gustaría reconocer el trabajo de dos personas y sus familias que están pasando un mal momento, y que confío plenamente en que puedan demostrar su inocencia. Esto lo dice el nuevo presidente de la Diputación de Almería, de dos señores que, según la UCO, hablaban en clave de ir al dentista para referirse a las comisiones. Lo hacían en un grupo de WhatsApp que tenían, el grupo se llamaba Naranjito, y en los días previos a las adjudicaciones bajo sospecha, ellos empezaban a soltar referencias dentales y decían cosas tipo: tengo que ir al dentista, yo también me tengo que hacer una limpieza, te vas a poder cambiar la piñata entera, jajaja. Y se mandaban emojis de muelas. Y los investigadores creen que esto era el lenguaje en clave de la corrupción. Y hoy el nuevo presidente de la Diputación de Almería, llamado, claro, a hacer la limpieza, dice que confía plenamente en la inocencia de esta gente y que lo tienen que estar pasando fatal, ellos y sus familias. Mi gran duda es, ayer hubo gente del PP de Almería, mandó delegación a la manifestación. Hubo una delegación del PP de Almería en la concentración contra la corrupción de Pedro Sánchez. Yo creo que pues prácticamente está definido, ¿no? La credibilidad de la manifestación, y bueno, pues eso, la impunidad, ¿no? Porque el PP de Almería está en una posición en la que lleva tantos años actuando con impunidad que pues ya no te das cuenta al final, ¿no? Y tienes comportamientos que al un ciudadano normal le parecen absolutamente sorprendentes, pero como tú vives en esa burbuja de impunidad, pues lo consideras de lo más normal. Entonces se considera de lo más normal que el nuevo presidente de la Diputación, en su primer discurso, lo que haga es elogiar a alguien que fue detenido y que está pues acusado y con unos indicios sólidos de corrupción, ¿no? Y luego, de todas formas, ya que hablas de los dentistas, a ver, esto no me lo esperaba. No, es que son muy tontos, de verdad. No, los dentistas no. Estos tipos... un conflicto con un gremio. Pero me vale igual para las chistorras. O sea, de verdad, si tú vas a cometer delitos, yo creo que hay que decírselo a los próximos corruptos. De verdad, que no seáis ingeniosos. Robad sin más, pero no seáis ingeniosos. Porque ¿a quién se le ocurre pensar que es una idea brillante tener como lenguaje en clave que vas a llevar 500 chistorras en un bolso? No, tú eres tonto, además de un ladrón. Es verdad. ¿No? Y esto es igual. ¿Pero cuántos dientes tiene José Aureliano? No, en serio. 500 dientes. Hostia, es que no hay boca para alimentar. Es muy difícil superar esto. No, levanta los dos ahora, claro. No, ahora en serio. Mariano y Palomera, vosotros que tenéis mucha información dentro del Partido Socialista, ¿cuánto preocupa en el PSOE los mensajes que está lanzando Ábalos a través de distintos medios de comunicación? Él, su hijo, ¿cuánto preocupa? A ver, yo creo que preocupa la situación, no tanto los mensajes, la situación de desgaste y lo que puede suponer esto en la credibilidad de un gobierno que fió aquella moción de censura a recuperar la higiene democrática y que lanzó serias advertencias contra la corrupción. Pero los mensajes yo creo que no preocupan, entre otras cosas porque antes no he podido decírselo a Mariano. Lo que hoy contaba en esa supuesta exclusiva de los compañeros con el hijo de Ábalos, eso ya estaba publicado. Lo contó el propio Ábalos. Ábalos contó el día que Santos Cerdán se presentó en su casa que le habían ofrecido efectivamente la participación o la contratación en una consultora o
en una empresa pública recóndita y la participación en varias tertulias de televisión, que esto da para otro capítulo. Sí, lo decía porque... para otro capítulo. Lo decía porque el PP ha aludido a ello para justificar las bien, bueno, pero es que el PP está dando credibilidad, toda la credibilidad a Ábalos y a Cerdán que no ha dado durante los últimos 8 años. Pero bueno, que esto ya se conocían. Por lo tanto, yo creo que este tipo de mensajes no inquietan. Inquieta efectivamente que el asunto es grave, que hace mucho daño a las siglas del partido y que además es en un momento en el que el gobierno es incapaz de sacar los presupuestos y que está francamente debilitado dentro del Congreso de los Diputados. No puede sacar ninguna iniciativa. A mí me da la impresión de que con lo que hasta ahora han amagado Ábalos y Koldo no tiene trazas de poder inquietar, como explicaba Esther, a Moncloa o a Ferraz. Hombre, salvo esa cuestión de la que hablaba Ábalos, de que el presidente del gobierno le informó de la situación de Koldo aproximadamente unos meses antes de que se produjera a principios de 2024 la primera gran redada de la UCO, en la que se detuvo a Koldo, se detuvo a Víctor de Aldama. Hombre, eso de demostrarse, pues sí sería, digamos, un material para tirar de la manta con fundamento. Todo lo demás, forma parte del ruido de los últimos meses, pero de alguna forma es un daño que el Partido Socialista y por extensión el Gobierno parece ya haber descontado. Como todo sea, como la reunión de Otegi, el presidente del Gobierno, todo lo que digan Ábalos y Koldo y Cerdán. Sí, bueno, aparte una cosa, si hay manta de la que tirar, que tiren de la manta. Pero que tiren ya. Pero que tiren, claro, que pongan pruebas encima de la mesa, claro, que haya una manta, porque como decía Palomera, que se hubiese reunido, que lo negaron tajantemente, pero es que ¿cuál habría sido el problema si se hubiesen reunido, ¿no? A ver, yo creo que estos elementos, efectivamente, para el PSOE no tienen, pues tienen la preocupación del daño que ya han hecho y de quién estamos hablando, que estamos hablando de 2 secretarios de organización, pero yo creo que el trabajo principal que tiene que hacer el PSOE en el ámbito judicial de lo que está abierto es aclarar el tema de los pagos en efectivo, ¿no? Esa solicitud de mayor información que ha hecho el magistrado que está investigando la causa, y eso sí que afecta, digamos, a las explicaciones que debe dar el PSOE, ¿no? Estas pues amenazas encadenadas en medios entre ultras y muy ultras, yo creo que al PSOE no le inquietan, ¿no? Yo creo que hay otra gran sombra de duda sobre todo este escándalo que de alguna forma se ha puesto esta noche aquí sobre la mesa en la entrevista de Aimar que le has hecho a la ex vicepresidenta y vicepresidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo. Ella ha vuelto a decir, y tampoco es una información nueva, que ella y otras personas, nos consta, importantes, alertaron al presidente del gobierno no de sospechas sobre conductas corruptas, pero sí sobre un asunto tan turbio como que uno de los máximos dirigentes del partido del gobierno fuese un consumidor de prostitución en un momento en el que el partido estaba ahondando en su agenda abolicionista, entre otras la propia Carmen Calvo. También Adriana Lastra, la que fue número 2 y que también ha reconocido unas relaciones internas en el PSOE, en fin, como mínimo muy turbulentas con Santos Cerdán. ¿Hasta qué punto eso llevó a la defenestración de Ábalos en el año 2021? Pues es una zona de sombra que creo que sigue planeando sobre todo este escándalo, porque fue, junto a la de la propia Carmen Calvo, muy sorprendente su cese en aquella crisis del gobierno del verano de hace 4 años, ¿no? Pero eso también esa historia está contada con todo sí, lujo, sí, he dicho que sí, con que todo lujo de detalles. Sí, pero los motivos por los que les destituyó, cómo le rehabilita luego, los detalles de esa reunión en Moncloa en el mes de septiembre después de haberle destituido en el mes de julio, los mensajes que el propio Santos Cerdán le invitaba a que enviara al presidente del gobierno para que le recibiera. Pero la versión oficial sigue siendo
la versión oficial sigue siendo que la destitución de Ábalos no tuvo nada que ver con esto, que fue, claro que no, que fue un mero reajuste técnico del gobierno. No, porque... la versión oficial, y además el presidente del gobierno lo ha dicho públicamente, que tuvo que ver no solamente con los ajustes del gobierno, sino que a él le habían llegado informaciones sobre su disoluta vida personal. Pero al mismo tiempo, y tú lo publicaste el otro día, Pedro Sánchez después le dijo: Koldo fue tu perdición. Sí, exactamente. Esa fue la frase. Esa frase es muy importante. Esa fue la frase que le dijo cuando le recibió una tarde del mes de septiembre. Eso quiere en decir que Moncloa. ahí Sánchez algo sabía. Sí, sí. Si no, no dices Koldo fue tu perdición. Sí. Por cierto, el jueves estamos en Sevilla, en la Real Fábrica de Artillería, con todos los oyentes de Radio Sevilla, el jueves 4 de diciembre, día, importantísimo para los andaluces, muy emocionante compartir esa noche juntos, este jueves a las 9:30 de la noche, 8:30 en Canarias, en Artillería. ¿Qué dices, Palomera? Que a mí me invitas a ir a unos sitios, qué pero poca a vergüenza Sevilla tienes, no, qué poca vergüenza tienes. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Tanto la estrategia del Partido Popular de convocar continuas manifestaciones en la calle, como la del gobierno de resistir impasible con la esperanza de que esa movilización termine beneficiando en unas elecciones generales a Vox y no al propio PP, son dos estrategias profundamente contrarias a la institucionalidad democrática y muy destinadas a provocar la mayor polarización posible del electorado. La obligación institucional del principal partido de la oposición sería lograr un acuerdo parlamentario con otras fuerzas que le permita presentar una moción de censura con posibilidades de ganar. Todo lo que sea renunciar a presentar esa moción de censura es el reconocimiento de un fracaso en esa negociación, bien sea con Junts o con el PNV. Alberto Núñez Feijóo tiene que encontrar la manera de llegar a esos acuerdos políticos para pedir al Congreso que se acabe de una vez con esta situación de crispación y falta de debate político, y terminar con la continua movilización callejera que promueve ahora y que al final puede beneficiar sobre todo el voto de Vox. Y el gobierno tiene que aceptar que la Constitución impide estar tantos años sin aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado. Si no es capaz de conseguirlo, la propia Constitución marca el camino a seguir. Punto y 25. Esther Palomera, Manuel Rico, Mariano Alonso, mil gracias, amigos. Buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.